Llegaron sin avisar. El cielo se rasgó sobre la órbita de la Tierra, como una herida abriéndose en la calma del espacio. Primero fue el estruendo que retumbó en todos los sensores. Luego, el parpadeo de una masa imposible que aparecía en formaciones coordinadas. El dominio Barn, la armada más antigua y temida de la galaxia, había llegado. No vinieron a negociar. No enviaron diplomáticos ni mensajes. Enviaron una señal que, en todas las frecuencias de todos los idiomas, se traducía en una sola palabra. Sométense. Y esperaban que con eso bastara. La humanidad apenas había comenzado su verdadera expansión hacia las estrellas. La primera flota de la Tierra ni siquiera estaba completamente desplegada, y las nuevas colonias apenas habían tenido tiempo de construir defensas orbitales. La mayoría de las civilizaciones alienígenas tardaban siglos en dominar la guerra interestelar. Los humanos lo hicieron en 50 años, principalmente por necesidad. Porque, a diferencia de otros, los humanos no se expandían para gobernar. Se expandían para sobrevivir. Las Naciones Unidas de la Tierra movilizaron cada nave, dron y piloto que tenían. La almirante Ra Torne fue la primera en emitir una orden de combate total. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba viendo. Están en formación. Omega 6. Táctica de exterminio Barn estándar. Tenemos 2 horas antes de que rompan la órbita. Esto no es un simulacro. No gritó. No lo necesitaba. Cada soldado que la escuchaba ya conocía las historias. La flota Barn había aniquilado civilizaciones más antiguas y avanzadas que la Tierra. Planetas enteros habían sido reducidos a cenizas en cuestión de días. Cada raza que se les resistió fue extinguida o esclavizada. Y ahora, la Tierra era la siguiente. Pero la humanidad tenía algo diferente. No eran solo las armas o la estrategia. Era una especie de furia que los Barn jamás habían visto. El capitán Jackson estaba en el puente de la Nox Eternis, el acorazado más nuevo de la Tierra, apenas salido de las pruebas. Su casco aún tenía paneles sin pintar. Algunos de sus sistemas estaban siendo programados en tiempo real por una IA. Y, sin embargo, iba a ser la nave en la primera línea de la batalla. Miró a su tripulación, una mezcla de humanos de todos los continentes. Cansados, tensos, pero ardiendo con esa clase de rabia que solo surge cuando alguien amenaza tu hogar. Creen que somos débiles, dijo Jackson, más para sí mismo que para nadie. Creen que nos doblegaremos como los demás. Bueno, pues no somos como los demás. Detrás de él, la pantalla se iluminó con datos tácticos. Cientos de naves Barn formando su legendaria falange de diamante. Cada nave, esbelta y brillante, con la extraña energía de los motores de antimateria. Naves que habían aplastado a los Lurans, vaporizado las lunas Katech y bloqueado cúmulos estelares enteros. La Nox Eternis. Era solo una nave. Pero no estaba sola. Desde las sombras de los anillos de Saturno, desde los astilleros subterráneos de Marte, desde los helados y oscuros confines de la órbita de Plutón, el resto de la flota de la Tierra se alzó como fantasmas. Maltrecha, experimental, heterogénea, pero viva con una voluntad humana que ninguna máquina podía medir. El escuadrón de drones del general Osino, aumentado por IA y apodado Los Segadores, se agrupó en formación como un huracán de acero. El crucero Helios, pilotado por la primera tripulación neural, pulsó con luz mientras sus sistemas se sincronizaban perfectamente en microsegundos, algo que ni la fría precisión de los Barn podía replicar. Y en algún lugar, en una nave sin identificar y operando en sigilo, estaba la Spectro, la primera corbeta furtiva de la Tierra, de la que se rumoreaba que portaba una carga nuclear tan volátil que podría abrir un agujero de gusano. A los Barn no les preocupaba. Sus escáneres mostraban tecnología inferior, ausencia de escudos planetarios y posiciones de naves desorganizadas. Se rieron en sus puentes de mando, si es que sentían emociones. Para ellos, esto había terminado antes de empezar. Pero ese fue su primer error, porque la humanidad no luchaba limpio. No luchábamos como ellos. Luchábamos sucio, desesperados. Usábamos trucos, trampas y una furia nacida de siglos de ser subestimados. Y mientras las primeras naves de la Tierra se movían, no en perfecta formación,
sino en caóticos e impredecibles virajes, los Barn empezaron a darse cuenta de algo extraño. No estaban luchando contra soldados. Estaban luchando contra supervivientes. Y los supervivientes no siguen las reglas. El silencio antes de la guerra es siempre el más ruidoso. Dentro del puente de la Nox Aeternis, el capitán Jackson reobservaba la cuenta atrás llegar a 0. Sus dedos tamborileaban ligeramente la consola, no por nervios, sino por ritmo. El pulso de la concentración, de la tensión acumulándose como un resorte demasiado apretado. Flota Barn ahora en rango de ataque orbital, anunció la IA con su tono neutro. La mandíbula de Jackson se tensó. Entonces, démosles la bienvenida que no se esperan. El primer movimiento no fue un misil ni un láser. Fue una ráfaga de datos codificada con señuelos, firmas de objetivos falsas y un virus secundario programado en un arcaico lenguaje de la Tierra que ninguna IA alienígena reconocería. C++. Las naves Barn fijaron inmediatamente los objetivos falsos. Miles de drones y fragmentos con la forma de naves de guerra a la deriva por el vacío. Para ellos, parecía que la Tierra había invocado una flota fantasma. Eso les dio a los humanos 10 segundos. 10 preciosos segundos antes de que los sensores Barn se recalibraran y descubrieran el engaño. Pero era todo lo que necesitaban. Jackson dio la señal. A lo largo de la dispersa flota, miles de naves de guerra, cañoneras, drones y portaaviones de fabricación humana entraron en acción. No se movían en líneas ordenadas ni en enjambres sincronizados. Se movían como el caos encarnado, como un enjambre de avispas. Cada uno de ellos, impredecible, hambriento y ardiendo de furia. Los segadores llegaron primero. Drones de IA girando en órbitas complejas, detonando cargas PEM en puntos calculados con precisión. Las luces parpadearon en la primera capa de naves Barn mientras sus escudos se agrietaban por milisegundos, el tiempo justo. Luego vinieron los misiles cinéticos. Simples barras de uranio empobrecido moviéndose a una velocidad increíble. Sin sistemas de guía, sin señales, solo física bruta y odio. Un crucero Barn, de casi 1,5 kilómetros de largo, se partió en dos como madera seca cuando un único proyectil de onda de fabricación humana impactó contra su núcleo. Dentro de la Nox Aeternis, Jackson observaba el caos desplegarse. No se están adaptando lo bastante rápido, dijo la teniente Corajal, su oficial táctica, con los ojos muy abiertos. Es como si no esperaran que fuéramos a luchar de verdad. No, respondió Jackson en voz baja. No esperaban que fuéramos a luchar sucio. La flota de la Tierra era un Frankenstein de generaciones de guerra. Cada arma importante, cada táctica e innovación que los humanos habían creado, lanzada al vacío y refinada por la desesperación. Torpedos con punta nuclear, cañones de riel guiados por IA, corbetas furtivas con capacidad de salto, incluso nubes de escombros orbitales convertidas en tormentas de metralla. Los Barn, con todo su poder, luchaban como reyes, precisos, predecibles, arrogantes. Y los humanos luchaban como ratas en una jaula. Despiadados, astutos y sin nada que perder. De repente, una alarma resonó en la Nox Aeternis. Acorazado enemigo fijando objetivo, advirtió la IA. Un rayo de pura energía gravitacional atravesó el espacio, alcanzando el conjunto de motores izquierdo de la Nox. Chispas explotaron en el puente mientras los sistemas parpadeaban. La nave se sacudió violentamente, con las alarmas a todo volumen. «Estabilicen», ladró Jackson, agarrándose a la barandilla. «Lo intento», gritó el timonel, con las manos volando sobre los controles. Amortiguadores inerciales fuera de línea, redirigiendo energía. «No redirijas. Deja que el motor vaya a la deriva». Cora se giró hacia él, confundida. ¿Qué? Si creen que estamos inutilizados, nos ignorarán, dijo Jackson, accionando ya los interruptores. Prepara el motor furtivo. Vamos a desaparecer. En instantes, la Nox Aeternis pareció muerta en el espacio. Sin propulsores activos, sin armas disparando, solo un trozo de metal retorcido echando chispas y a la deriva, como una baja flotando sin rumbo. Pero dentro, la tripulación estaba en silencio, esperando, observando.
El acorazado Barn pasó de largo, dirigiéndose hacia la red de defensa de la Tierra, expuesto, confiado, inconsciente. Jackson activó los sistemas de sigilo. Acércanos, y cuando estemos justo debajo de ese cabrón. No necesitó terminar la frase. Su tripulación ya sabía lo que venía. Un último acto de desafío. Una misión suicida, tal vez. Pero si los Barn pensaban que la Tierra era solo otra estrella en su lista de muertes, estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. Porque la humanidad nunca se doblegaba. Ni ante reyes, ni ante imperios, ni ante dioses. El acorazado se cernía como una montaña flotante, su casco brillando con escudos de plasma que pulsaban a intervalos perfectos, intocable, invencible y completamente ajeno a lo que se arrastraba bajo él. Dentro de la Nox Eternis, Jackson estaba de pie ante la consola de objetivos, con las manos firmes. Los sistemas de sigilo aguantaban a duras penas. La energía estaba en niveles críticos, las firmas de calor enmascaradas, pero el casco gemía por la tensión mientras se deslizaban silenciosamente por la zona muerta bajo el coloso Barn. 200 metros para el punto de impacto, susurró Cora, apenas audible. Jackson asintió una vez. Armen la pica gravitacional. La pica gravitacional era un arma de último recurso, prohibida en media galaxia por su brutalidad. No explotaba. Implosionaba, contrayendo el campo gravitacional localizado, doblando blindaje, hueso y metal como si fueran papel. La mayoría la usaba contra naves más pequeñas. Jackson estaba a punto de usarla contra un acorazado Barn del tamaño de una ciudad. Carga al 30%. Si subimos más, quemaremos el emisor, dijo el oficial de armas, con el sudor corriéndole por el cuello. Con 30 es suficiente, murmuró Jackson. No intentamos destrozarlo. Solo partirle la columna. Los Barn aún no los habían detectado. Sus escáneres eran demasiado avanzados. Irónicamente, filtraban las señales de calor bajas, los débiles rastros de radiación, todos los signos primitivos de una nave moribunda. Y eso es exactamente lo que la Nox Eternis pretendía hacer. Objetivo fijado, dijo Cora. Estamos directamente debajo del reactor central. Jackson exhaló lentamente. Fuego. La nave se estremeció, gimió, y por un segundo las luces parpadearon. Luego, un pulso de gravedad se desgarró hacia afuera en absoluto silencio. No era visible, pero el efecto fue instantáneo. El acorazado Barn tuvo un espasmo. Un crujido horrible rompió el silencio mientras el casco central se abollaba. No se podía oír el sonido en el espacio, pero cada nave de la Tierra con línea de visión sintió la vibración a través de sus sensores. Una de las naves de guerra más poderosas de la galaxia conocida se retorció como si hubiera sido golpeada por un martillo celestial. Su espina dorsal se hundió. Cubiertas enteras se plegaron sobre sí mismas. De su cuarto trasero brotaron incendios. Luego vino la explosión, no de energía, sino de pánico en toda la formación Barn. Por primera vez, sus formaciones perfectas se fracturaron. Su señal de mando parpadeó. Pequeñas unidades se separaron, escaneando frenéticamente en busca del origen del ataque. Dentro de la Nox, Jackson apretó los dientes. El campo de sigilo había desaparecido. El calor emanaba del casco. Estaban expuestos y la nave no estaba diseñada para un combate sostenido. No en estas condiciones. Tenemos que salir de aquí, insistió Cora. Si nos rodean, no duraremos ni 2 minutos. Jackson miró la pantalla. Un mar de naves Barn, confundidas, dispersas, vulnerables. No, dijo, con voz de hierro. Atacamos de nuevo. Mismo truco, monstruo diferente. La tripulación del puente lo miró fijamente. Estamos muertos si nos quedamos aquí, gritó alguien desde ingeniería. Estamos muertos si no los hacemos sangrar, replicó Jackson. Tienen que pensar que estamos en todas partes. Que la Tierra está plagada de locos que se meten en sus camas y se prenden fuego solo para quemarlos. Ya no se trataba del acorazado. Se trataba del miedo. Esa era la única arma que los humanos tenían que funcionaba mejor que cualquier cañón. La imprevisibilidad. El tipo de rabia temeraria que hace que los enemigos duden de cada movimiento.
Envíen una señal a la Espectro, dijo Jackson. Díganles que la máscara ha caído. Es hora de la fase 2. La Espectro, la nave fantasma que ningún escáner Barn podía rastrear. Se rumoreaba que ni el propio comando de la Tierra conocía todo su potencial. Aún no había disparado un solo tiro. Pero eso estaba a punto de cambiar. De vuelta en la órbita de la Tierra, la almirante Rathorne miraba sus pantallas con una especie de asombro atónito. Informes de todos los cuadrantes llegaban a raudales. Naves Barn derribadas, formaciones colapsando, confusión en el mando enemigo, en el centro de todo, la Nox Eternis, una nave que habían dado por perdida. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Envíen el mensaje, dijo. Transmítanlo en todos los idiomas conocidos. El oficial de comunicaciones levantó la vista. ¿Qué mensaje, almirante? Sus labios se curvaron en una fina sonrisa. Díganles que la humanidad no ha hecho más que empezar. En la sombra más profunda del campo magnético de Júpiter, la Espectro flotaba como un fantasma entre gigantes. Sin luces, sin balizas, sin sonido. No los necesitaba. La tripulación de la Espectro no usaba uniformes. No saludaban. Y la mayoría no hablaba a menos que fuera necesario. No eran parte de la Marina Oficial de la Tierra. No realmente. Eran el tipo de gente que la Tierra fingía que no existía. Exagentes de operaciones encubiertas, fantasmas cibernéticos, susurradores de IA, exconvictos con talento para la destrucción y un físico que solía construir bombas de singularidad experimentales por diversión. Y en el centro de todo estaba la comandante Nila Bass. Sus ojos recorrían los datos que fluían por su interfaz neural, lecturas tácticas, formaciones enemigas, imágenes en vivo de la Nox Eternis y un informe en tiempo real del deterioro de las defensas orbitales de la Tierra. Nada de eso la hizo inmutarse. Vivía en la guerra como la mayoría de la gente vive en un sueño. Señal recibida, dijo una voz a su lado. No era una persona, sino la IA integrada en su mente. Nombre en clave, Bright. Tecnología ilegal. Altamente clasificada. Técnicamente sapiente. Definitivamente demente. Están encendiendo fuegos, capitana, susurró Bright en su cabeza. ¿Quieres que echemos gasolina? Sí, murmuró Nila. Incendiemos el cielo. El motor furtivo se desactivó. La Espectro se iluminó por primera vez. No en blanco o amarillo, sino en un carmesí profundo. Luces de color rojo sangre. Una elección de diseño. Guerra psicológica. Todo en la Espectro estaba hecho para atormentar a aquellos que creían que no podían ser atormentados. Y los Barn estaban observando. A través de su flota fracturada, cientos de ojos se volvieron hacia el punto imposible que acababa de aparecer de la nada y se iluminaba en señal de desafío. La Espectro se movió rápido, demasiado rápido. Sus motores estaban entrelazados con tecnología de ingeniería inversa de restos alienígenas capturados. No se movía como una nave. Se deslizaba como una cuchilla sobre cristal, con ángulos incorrectos, un movimiento antinatural. Y entonces, desapareció. Antes de que los Barn pudieran fijar sus armas, la Espectro reapareció directamente detrás de uno de sus destructores y disparó un torpedo de tunelización cuántica, no al casco, sino al núcleo de la IA central de la nave. Esquivó el blindaje, atravesó los escudos y estalló desde dentro hacia afuera. El destructor Barn no explotó. Se colapsó. Dentro de la Nox Eternis, Jackson revió la detonación en su pantalla y asintió lentamente. Eso llamará su atención. Y lo hizo. Los Barn reaccionaron rápido, girando alas enteras de su flota para cazar al fantasma, pero no podían rastrear a la Espectro. Para cuando sus escáneres la detectaban, la nave ya se había movido de nuevo, golpeando otro objetivo, esta vez un portanaves, atravesando su hangar y desplegando un grupo de drones silenciosos que detonaron con pulsos electromagnéticos, friendo todos los sistemas a bordo. El caos era total. Los Barn estaban perdiendo cohesión. Y ahora la flota de la Tierra, observando desde las sombras, se lanzó hacia adelante. No atacaron directamente. Todavía no. Atacaron líneas de combustible, inutilizaron motores, embistieron naves ya debilitadas. Cada golpe era quirúrgico,
diseñado para sembrar el miedo, no para ganar una sola batalla. La almirante Ra Torne dio la orden en todas las frecuencias. Hacedlos sangrar. No luchéis por la victoria. Luchad para quebrar su fe en ella. Y la humanidad lo hizo. Una fragata Barn se volvió contra los suyos, confundiendo la firma de una corbeta terrestre camuflada con la de un sabotador. Otra intentó saltar fuera del sistema y chocó con un campo de minas oculto, sembrado 2 horas antes por cargueros civiles acondicionados para la guerra. En menos de 20 minutos, la imparable flota Barn había perdido 17 naves capitales. El número no les importaba. Podían permitirse la pérdida. Lo que importaba era el porqué. Los Barn no temían una potencia de fuego superior. No temían la tecnología. Pero esto era una locura. Era una guerra sin lógica. Era una especie que tomaba sus peores rasgos, la ira, la desesperación, la imprevisibilidad, y los forjaba en una estrategia. Y en medio de todo, Jackson reobservaba cómo el acorazado que habían lisiado comenzaba a inclinarse en una órbita decadente, con llamas brotando de su casco roto. No sonrió. No celebró. Simplemente se inclinó hacia adelante y susurró. Están empezando a verlo. Cora se volvió hacia él. ¿Ver el qué? Él la miró, con los ojos duros como el acero. Que no nos importa ganar. Solo nos importa hacerlos perder. Comenzó con una señal. Alta frecuencia, banda estrecha, anticuada. El tipo de transmisión que ya nadie usaba, excepto los espías, los asesinos, excepto los Barn. La almirante Ra Torne permanecía en silencio en la sala de guerra central del comando terrestre. Mientras la señal se descifraba en la pantalla holográfica principal, se reprodujo una serie de imágenes, grabaciones de los satélites orbitales de la Tierra, primeros planos de ciudades clave, luego acercamientos a centros de mando, entonces apareció su rostro. Su rostro, luego el de Jackson Rhee, luego el de Neil Abbas. Uno por uno, los Barn mostraron a sus objetivos, una declaración de intenciones. Ya no intentaban derrotar a la Tierra. Intentaban borrar a sus líderes, romper el mando, cortar la cabeza y dejar que el cuerpo se pudriera. Han cambiado de táctica, dijo Torne en voz baja. Tienen miedo. Pero el miedo en criaturas como los Barn no se manifestaba como una retirada. Se manifestaba como venganza. En menos de una hora, la órbita baja de la Tierra se iluminó con pulsos azules. Ataques de plasma de precisión, enviados como relámpagos desde los cruceros pesados Barn restantes. Uno por uno, los satélites de defensa explotaron. Luego, las torres de comunicaciones, los ascensores orbitales, y luego atacaron las ciudades. No era una destrucción total, todavía no. Era un trabajo de bisturí, bombas inteligentes, impactos limpios. Pero cada uno era devastadoramente personal. Los Barn no solo estaban bombardeando. Estaban enviando un mensaje. Los vemos. Conocemos sus hogares. Podemos alcanzarlos cuando queramos. Jackson recibió las imágenes en tiempo real a bordo de la Nox Eternis. El barrio de su infancia en las afueras de Nairobi, arrasado. Ningún objetivo militar a la vista. Solo un suburbio tranquilo donde solía competir con motos flotantes caseras por colinas polvorientas. Desaparecido. Sin supervivientes. El mensaje era claro. Esto es lo que cuesta el desafío. En la Espectro, Neil Abbas contemplaba las ruinas carbonizadas de un centro de investigación donde trabajó una vez. Un lugar que la ayudó a desarrollar sus primeros algoritmos de sigilo. No había hablado de él en años. ¿Cómo lo supieron? No parpadeó, no se inmutó, pero su pulso se disparó. Bright susurró en su enlace neural. Están tratando de quebrarte. No saben lo rota que ya estoy, respondió ella con frialdad. La humanidad se tambaleaba, no militarmente, sino emocionalmente. Los civiles entraron en pánico, se activaron evacuaciones, las transmisiones se inundaron de recuentos de muertos e infraestructuras colapsando. Pero algo más se agitó en el caos. Rabia. No del tipo crudo e inmediato, sino del tipo lento y latente. El tipo que endurece a la gente, que la une. En todas las colonias y estaciones planetarias, los civiles se ofrecieron como voluntarios en masa.
Los ingenieros reprogramaron impresoras de alimentos para fabricar munición. Niños menores de 16 años se unieron a campamentos de entrenamiento de milicias orbitales. Hackers de rincones olvidados de las redes de la Tierra se infiltraron en las comunicaciones Barn, enviando información a las líneas del frente. La humanidad no se estaba retirando. Se estaba uniendo. Dentro de la Nox Aeternis, Jackson estaba en el puente de mando central, mirando una transmisión en vivo del hemisferio sur de la Tierra. Humo, llamas, caos. No dijo una palabra durante mucho tiempo. Finalmente, se volvió hacia Cora. Dejamos que nos golpearan, dijo. Ahora devolvemos el golpe. ¿Con qué?, preguntó ella, exhausta. Estamos desangrándonos. Nuestra flota se mantiene unida con cinta adhesiva y plegarias. Nuestras ciudades son exactamente la razón por la que nunca se lo esperarán, la interrumpió Jackson. Hemos perdido el elemento sorpresa. Así que ahora les daremos algo peor. Abrió los archivos antiguos. Cosas de la Primera Guerra Fría con Marte, cuando las colonias de la humanidad coquetearon con la guerra civil. Archivos etiquetados como Protocolo Olvido. Señor, eso es una sentencia de muerte, dijo Cora, con los ojos muy abiertos. Él asintió. Para ellos también. De vuelta a bordo de la Espectro, Nila Vaz recibió el mismo archivo. Se desbloqueó sin que ella lo pidiera. No lo cuestionó. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, tensa, amarga. Bright, dijo. Sí, capitana. Calienta los núcleos de singularidad. A través del maltrecho comando de la Tierra, a través de los campos de batalla ensangrentados de Marte y en las profundidades de las lunas mineras congeladas de Europa, una nueva palabra comenzó a resonar en los canales encriptados. Olvido. No una estrategia, no un arma. Una promesa. Si la Tierra ardía, los Barn arderían con ella. Lo llamaron Protocolo Olvido porque no había vuelta atrás. Nunca estuvo destinado a ser usado. En realidad no, solo un mito. Un farol que se pasaban los generales en conversaciones susurradas cuando las guerras se volvían demasiado cercanas, demasiado feas. El tipo de arma que construyes para asustarte a ti mismo y forzar la diplomacia. Excepto que a la Tierra ya no le quedaba espacio para la diplomacia. Se desangraban desde los cielos. Las ciudades eran cicatrices iluminadas por el fuego y los Barn todavía flotaban sobre ellas como buitres, apretando el nudo. Y así, la Tierra hizo lo que solo los humanos harían. Quitaron el seguro. La primera activación provino de las profundidades de la Antártida, donde una instalación sin marcar llamada Eco Negro volvió a la vida tras 23 años de silencio. Su personal eran fantasmas, sus sistemas antiguos para los estándares modernos, pero su carga útil era eterna. Dentro, encerrado tras 17 claves biométricas distintas, se encontraba el primer núcleo olvido. Una semilla de singularidad, una bomba de colapso gravitacional artificial. Un dispositivo diseñado no solo para destruir, sino para borrar, para rasgar el tejido del espacio en un radio. Ponlo contenido y dejar caer todo lo que hubiera dentro en un punto de la nada. Nunca se había probado uno. Ahora, uno iba a ser lanzado. La almirante Ra Torne dio el visto bueno sin votación. No había tiempo, ni debates, solo un gesto sombrío, una sola respiración y su voz en la línea. Despliéguenlo. La Espectro era la única nave lo suficientemente rápida y sigilosa para entregar la carga. Nila no dudó. No preguntó quién escribió el protocolo ni cuáles eran los factores de riesgo. Simplemente aseguró el núcleo en su cámara, asintió a su tripulación y dijo una palabra. Silencio. Y así lo hicieron. A través del caos del campo de batalla disperso, la Espectro se movió como una sombra en un bosque en llamas. Los cruceros Barn disparaban salvajemente al vacío, persiguiendo señales fantasma, tratando de localizar la amenaza que podían sentir pero no ver. Jackson relovió todo desde el maltrecho puente de la Nox Aeternis. Su nave prácticamente cojeaba, con los motores fritos, las armas sobrecalentadas y la tripulación reducida al 40%. Y, sin embargo, flotaba en el centro de todo, sirviendo de cebo para el enemigo como una bestia herida, desafiando a los lobos a acercarse. Abrió una línea directa con la Espectro.
¿Estás segura de esto? Preguntó. Nila no miró a la cámara. Ya estaba asegurada en su asiento, viendo la cuenta atrás. Ni un poco, dijo. Luego sonrió. Esa sonrisa tranquila y fría que decía, ya estoy muerta. Solo estoy decidiendo quién muere conmigo. Jackson asintió una vez. Los mantendremos concentrados en nosotros. Intenta no morir antes de los fuegos artificiales, dijo Nila. Y entonces, desapareció. La espectro reapareció detrás de la nave de mando principal de los Barn. Un coloso conocido simplemente como el Judicador, de 3 kilómetros de largo, cubierto de torretas antinave, lanzas de energía y un blindaje tan grueso que había resistido colisiones de asteroides. Pero nada de eso importaría. El núcleo de singularidad se activó. Dentro de su cámara, un agujero negro artificial del tamaño de una canica se formó, se estabilizó y fue expulsado hacia el Judicador con silenciosa precisión. Los Barn lo detectaron un segundo demasiado tarde. Dispararon. Cada torreta, cada cañón, cada sistema de defensa automatizado se iluminó, y todos fallaron. Entonces el Judicador tembló y se plegó. No explotó, colapsó hacia adentro como si hubiera sido arrastrado por un gancho cósmico. El metal gritó. La energía implosionó. La singularidad devoró primero el puente de mando, luego los motores, después el casco, doblando la nave de guerra entera en un agujero que se desvaneció dentro de sí mismo como una serpiente comiéndose su propia cola. Y luego, desapareció. La nave de mando Barn ya no existía. Ni restos, ni llamas, nada. Solo silencio. En todo el campo de batalla, sus naves restantes vacilaron, dudaron como animales de presa al darse cuenta de que el depredador no solo estaba loco. Era capaz de cosas impensables. La voz del almirante Torne resonó en todos los canales aliados. Que esto sea un mensaje. La Tierra no se rinde. La Tierra no perdona. Y la Tierra no olvida. Pero incluso mientras la flota rugía en triunfo, Jackson permanecía inmóvil, mirando el punto negro donde una vez estuvo el Judicador. ¿Cuáles son los daños?, preguntó. La IA de la Nox Eternis tardó en responder. La estabilidad espacial en ese sector está comprometida. Los niveles de flujo gravitacional están aumentando. Podría estar formándose una grieta. Él sabía lo que eso significaba. No solo habían usado un agujero negro. Habían rasgado el espacio. Se susurraba que el protocolo olvido no solo borraba la materia. Rasgaba la realidad. Acabamos de encender una cerilla en un bosque seco, dijo Cora en voz baja, mirando el flujo de datos. Jackson asintió, entrecerrando los ojos. Y ahora, a esperar para ver qué arde después. La singularidad no se desvaneció. Pulsó. Un corazón negro latiendo en el espacio donde una vez reinó el Judicador, volviéndose más oscuro, más profundo. Algo iba mal. Al principio, la flota de la Tierra celebró, incluso maltrecha y ensangrentada. La destrucción de la nave de mando Barn había sacudido su imperio como un martillo a un cristal. Las naves Barn dispersas comenzaron a retirarse, desapareciendo en el subespacio, saltando fuera del sistema Sol por completo. Por primera vez en generaciones, huían. Pero Jackson no celebró. Tampoco Nila Vaz. Porque lo sentían, incluso a través de paredes de metal, del vacío y la distancia. La secuela de la singularidad no era silencio. Era presión. Desde el momento en que el Judicador colapsó sobre sí mismo, el espacio alrededor de la grieta había comenzado a retorcerse. Sensores fallando, anomalías gravitacionales acumulándose de maneras que no tenían sentido. La realidad misma se había doblado, y algo estaba llegando a través. Señor, dijo Cora, con los ojos fijos en su pantalla y la voz inusualmente tensa. Estamos recibiendo señales desconocidas de la brecha. ¿Qué tipo de señales? Ella tragó saliva. No son Barn, ni nada en nuestra base de datos. Sin sintaxis, sin estructura matemática, sin lógica, solo tonos. ¿Audio?, preguntó él. No exactamente. Es como, hizo una pausa. Es como un grito reproducido al revés, superpuesto 1000 veces. Jackson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ponlo. Ella dudó. Señor,
Ni siquiera sabemos si es seguro. Un momento después, los altavoces del puente crujieron, luego sisearon, y entonces sonó un ruido como hielo fracturándose en las profundidades del océano, como cristal moliéndose contra hueso, como cada grito jamás tragado por el vacío, todo a la vez. No golpeó sus oídos tanto como se arrastró dentro de sus cráneos. Los miembros de la tripulación hicieron una mueca. Uno se desmayó. La IA de la nave se colapsó y se reinició sin previo aviso. «¡Apágalo!», ladró Jackson. El sonido se cortó, pero el aire se sentía más pesado, como si algo los estuviera observando ahora. Una transmisión irrumpió en las comunicaciones abiertas, encriptada tan profundamente que eludió cortafuegos que la Tierra ni siquiera sabía que tenía. Y no era de los Barn. Era de fuera de la galaxia conocida. Vimos su chispa. Ahora los vemos a ustedes. La voz no era una voz. Era instinto traducido, un pensamiento que se abría paso en las mentes como un aliento frío en la nuca. Sin lenguaje, solo comprensión. Encendieron el fuego. Ahora han abierto la puerta. Nila Vaz lo recibió al mismo tiempo. En la espectro, su tripulación ya se había quedado en silencio, mirando la anomalía mientras pulsaba, ensanchándose lentamente. Ya no era un agujero. Era una boca. Y el universo detrás de ella no se parecía al suyo. Estrellas oscuras, planetas retorciéndose en direcciones equivocadas, formas demasiado grandes para ser naves, demasiado precisas para ser naturales, y ojos. Tantos ojos observando, esperando. Creo que hemos llamado a una puerta que nunca debió abrirse, susurró Nila. Bright habló en su mente, más bajo de lo habitual. Esto no es una guerra. Esto es una invitación. ¿Una invitación a qué? Al olvido. No nuestra arma. Su nombre. En toda la Tierra, el caos regresó. Los sistemas entraron en cortocircuito. Los drones cayeron del cielo. Los sistemas de IA fallaron uno por uno. No por un ataque, sino por sobrecarga. Como si algo estuviera presionando contra el mismísimo borde de la realidad, cortocircuitando la existencia misma. La almirante Torne golpeó la mesa en el comando terrestre. No podemos lidiar con esto. Gruñó. Apenas nos mantenemos en pie y ahora el maldito tejido del espacio se está desmoronando. Uno de los científicos que monitoreaban la grieta se puso pálido y tembloroso. No es el espacio desmoronándose, señora. Está haciendo sitio. ¿Para qué?, espetó ella. No respondió, porque en ese momento la singularidad volvió a pulsar. Esta vez con color, un tono que no pertenecía a nuestro espectro. Y entonces emergió una forma, imponente, inconmensurable, incorrecta. No eran los Barn, no era una nave, no era una criatura. Solo presencia. Y cada humano que la miró, aunque fuera por un segundo, supo en lo más profundo de su instinto, no estaba aquí para conquistar. Estaba aquí para limpiar, para borrarlo todo, no como castigo, sino como necesidad. Porque la humanidad había hecho lo imposible. Habían gritado en la oscuridad, y algo finalmente les había devuelto el grito. No sonaron alarmas, no se gritaron órdenes, no se lanzaron misiles. Porque no había nada contra lo que luchar. Ninguna estrategia, ningún protocolo, ninguna simulación había preparado a la humanidad para esto. La presencia que ahora se desplegaba desde la brecha como un dios sacando sus miembros a través de un desgarro en una pintura. Jackson remiraba la pantalla principal de la Nox Eternis, incapaz de hablar. No por miedo. Había visto la guerra, la muerte, el infierno. Sino por algo peor, comprensión. Esto no era un arma. No era una criatura. Era una consecuencia. Flotaba en el espacio sin movimiento, sin firma de energía. Sin embargo, la gravedad se retorcía a su alrededor. Las estrellas detrás de ella se curvaban como si estuvieran siendo arrastradas hacia un conjunto diferente de reglas. El tiempo mismo se sentía más lento. La IA, recién reiniciada, murmuró en voz baja. Esta entidad excede las constantes universales. Causalidad desestabilizándose. Se recomienda la evacuación de la conciencia. ¿Evacuación de qué?, susurró Cora, con voz débil. De la conciencia, dijo Jackson suavemente.
Significa sal de tu mente. Habían activado el protocolo olvido para matar una nave. En su lugar, habían atravesado la membrana de la propia realidad, un velo que nunca debió rasgarse. Todo el comando militar de la Tierra estaba ahora bajo un asedio psíquico. Aquellos que miraban demasiado tiempo la grieta comenzaban a temblar, a gritar. Algunos caían muertos sin una marca en ellos. Los científicos colapsaban, sus cerebros sufriendo hemorragias internas. Los núcleos de IA se derretían tratando de procesar lo que estaban viendo. Pero algunos no cayeron. Algunos se adaptaron. Jackson fue uno de ellos. Neela Bass fue otra. Oyeron el grito de la grieta y no se quebraron. Escucharon. Porque enterrado bajo el caos había un reconocimiento. No era una mente alienígena. Era algo más antiguo que el lenguaje, más viejo que la guerra. Algo que observó el nacimiento de las galaxias y escribió las leyes que llamamos física. Era el orden. Y la humanidad había cometido la rebelión definitiva. Romper el orden creando un agujero negro antinatural, una singularidad sintética. A los ojos de esta entidad, de este olvido, habíamos cometido un pecado peor que la guerra. Habíamos actuado como dioses. Y los dioses no perdonan la competencia. Jackson se movió lento y deliberado hacia el timón de la Nox Eternis. La tripulación lo miraba como si caminara bajo el agua. «Transmitan a la entidad», dijo. Cora parpadeó. ¿Transmitir qué? Él la miró, con la voz más tranquila que nunca había tenido. Una elección. La grieta pulsó. En la espectro, Neela Bass hizo lo mismo. Sus pensamientos se sincronizaron con Bright, no en un acto de mando, sino de fusión. Había permitido que la IA se vinculara por completo, que procesara sus recuerdos, sus miedos, su humanidad. «No les daré la tierra», susurró. «Pero me daré a mí». Al unísono, se enviaron dos señales. La de Jackson desde la Nox, la de Neela desde la espectro. Dos mentes humanas, dos ofertas, un mensaje. Nosotros creamos la chispa. Dejad que nosotros carguemos con el fuego.